quién quiere empezar? Si quieren, nosotros empezamos, somos del grupo 2. ¿Cómo no? Bueno, menciona el nombre de quien habla y... Soy Maika Minaglia del grupo 2. Buenísimo, Maika. Bueno, dale, la idea es que participen todos, así que que el que hable, el valiente, la valiente que hable, bueno, va a ser la persona que rompa el hielo, pero la idea es que sea eso y que después el debate sea un debate amplio. Así que, bueno, dale, Maika, contanos. Bueno, nosotros pusimos que la presentación expuesta en el video pone en tela de juicio la utilidad de los marcadores biológicos en el neurodesarrollo como predictores de aptitudes y déficits neurológicos. Y el conflicto que se plantea nace de la contraposición del principio de beneficencia y el de justicia, ya que este proceso propone brindar información pronóstica acerca de diferentes alteraciones neurológicas y cognitivas, para informar la toma de decisiones con respecto al embarazo, como también, en un futuro, la capacidad de maximizar la selección genética de la descendencia para alcanzar mayores coeficientes intelectuales, entre otros marcadores. Que esta situación se vuelve entonces un reemplazo en mayor o menor medida del rol del Estado como garante de derechos y protector del principio de la justicia y dignidad humana, porque se busca abordar las inequidades en el desarrollo de la persona con intervenciones que pueden ser innecesarias en lugar de propiciarse el contexto socioeconómico suficiente para enmendar las dificultades o necesidades de la persona que necesite. Nosotros encontramos algunos derechos vulnerados en cuanto a la declaración de la UNESCO, como por ejemplo el de beneficencia versus efectos nocivos, porque se busca mediante la aplicación de nuevas tecnologías prever que determinada persona tenga o no una predisposición para presentar un rasgo o una enfermedad en base a su condición genética. Entonces se está exponiendo a una intervención y sus efectos negativos. Después también el respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, porque al aplicar los conocimientos científicos nosotros debemos proteger a aquellos individuos que participen en el mismo, y en estos casos serían descartados todos aquellos que no cumplan con las aptitudes que se buscan. También la no discriminación y no estigmatización, porque se estaría considerando a las personas que sufren algún tipo de alteración en su neurodesarrollo como subhumanos o indeseables, y se utilizarán con estos procedimientos mencionados la información genética de los individuos para informar las decisiones sobre su futuro también. También la protección de las generaciones futuras, dado que afirma que debemos tener debidamente en cuenta las repercusiones de la ciencia en la vida de las generaciones futuras, en particular en la constitución genética. También el principio de justicia, igualdad y equidad, partiendo de la base que todos somos personas, por lo tanto todos tenemos los mismos derechos, debemos ser tratados con igualdad. Además, si se eliminaran los problemas previamente nombrados con respecto a la incertidumbre vinculada a estos procesos, también se debe considerar que las personas con un mayor nivel económico podrán acceder a realizar esta prueba genética y poder elegir, entre comillas, el mejor embrión en relación al neurodesarrollo. En cambio, la gente que no cuenta con el dinero para hacerlo no puede realizar esto. De esta manera, la preselección implica una desigualdad futura para las personas que fueron seleccionadas contra las que no fueron seleccionadas. Y en relación con la Declaración de Derechos Humanos, podemos destacar el derecho a la identidad, dado que es un derecho humano por el cual todas las personas desde que nacen tienen derecho inalienable a contar con los atributos, datos biológicos y culturales que permiten su individualización como sujetos en la sociedad. Si se modifican los atributos genéticos de un individuo por nacer, este derecho se vería vulnerado. Y nada, eso es todo lo que nosotros pusimos. Bueno, hicieron un análisis muy pormenorizado. Ahora, lo que ustedes plantean son todas afirmaciones, conclusiones, que está muy bien. Ahora, yo lo que les pregunto, no necesariamente me tienen que responder ustedes, Maika, digamos. Si quieren sí, si no puede ser cualquier otro miembro del grupo o de otros grupos. ¿Cuáles son las dudas que se les plantean en relación a estas situaciones problemáticas?
Yo Hola. cuando leí todo esto, la nota y el video de YouTube, yo por un lado pensé, ¿Quién habla? A ver, preséntese el que habla, perdón, sí. Federico Cardoso, también del grupo 2. ¿Qué decís, Federico? Que bueno, cuando vi justo estas nuevas tecnologías que veía en el video o en la nota, uno también quería pensarse por un lado de, bueno, la nota hablaba más que todo de que una persona ya adulta haga este test y pueda decir, bueno, puedo prevenir una enfermedad haciendo más controles. También entra todos los juegos, la prevención cuaternaria, los falsos positivos, tal. Y el video yo creo que va más por el lado de lo que es neurodesarrollo, decir, bueno, yo puedo elegir a mi hijo, puedo, qué es lo normal, a ver qué inteligencia es el promedio, que yo diría decir, bueno, acá sí lo tengo, o no tengo mi hijo, o determinadas enfermedades las puedo dejar pasar o no, y es como que también uno se ve como muy, una forma de ser Dios, pareciera, como medio futurista. Bueno, a ver, en relación a lo que vos estás mencionando, yo les pregunto lo siguiente. ¿Para ustedes qué es normal? Ustedes están en 5º año de medicina, es decir, algún concepto deben tener acerca de qué es normal. Porque tiene que ver con toda esta discusión. ¿Qué tal, profe? Hola. Lucio también del grupo 2. ¿Qué hace, Lucio? Más que nada, por lo general, cuando hablamos de normalidad nos referimos a algo que conforme con las normas, ya sea bajo la medida que quiera utilizarse, sean socioculturales, sean históricas, sean económicas, dependiendo del contexto en el que se utilicen. Quizá en algún futuro se vuelva la norma que todos los chicos y todos los adultos tengan algún tipo de exposición a esta medida de preselección o de pronóstico genético. Pero más que nada me parece que la inquietud nace en cuanto a la incertidumbre con la que se cuenta hoy en día. Es decir, me parece que si todos pudiésemos con algún tipo de medida genética como esta prevenir que una persona desarrolle diabetes a futuro en un 100% de las en 100% de las ocasiones, no veo por qué eso sería un problema ético. No sé si alguien opina algo distinto, pero me parece que cuando se suma la incertidumbre propia de la mayor parte de los procedimientos médicos, se transforma en una intervención que sus beneficios deberían sobrepasar las implicancias tanto éticas como los posibles efectos adversos que conlleve este tipo de terapia. Más que nada, en ese ámbito me parece que están las mayores dudas en este momento. Bien, entonces, a ver, sintetizo algunas ideas. Uno de los problemas que se plantea acá sería, si esto fuera técnicamente posible, porque esta es la primera pregunta que debemos hacernos. Primera pregunta. Es una de las preguntas que hay que hacerse, a lo mejor una de las más importantes. Si esto efectivamente es posible al día de hoy o se trata de ciencia ficción. ¿Sí? Y si es posible, bueno, ¿qué es eso posible? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el alcance real? Digamos, acá la noticia que, no la de página 12, sino la que yo describo y comento en la presentación que hago en el Clínicas, es en realidad una noticia que da un informe que da el Gesting Center, que es un centro dedicado al estudio de la bioética. Pues es una noticia en relación a una posibilidad. ¿Sí? Una posibilidad que es anunciada por quienes estarían desarrollando esa tecnología. ¿Sí? En ese sentido habría un punto de contacto con la noticia de página 12, que en realidad la noticia de página 12 es el anuncio de una tecnología que efectivamente está disponible. Es decir, a ver, no solamente el anuncio, sino que es una publicidad también, porque inclusive en la noticia se da una página web, se da un valor del estudio, un valor comercial del estudio, y ustedes a través de esa noticia pueden acceder a la página del laboratorio y ahí, por ejemplo, enterarse cuáles son las enfermedades sobre las cuales se podría obtener alguna información en cuanto a la susceptibilidad o predisposición genética que tenga una persona.
¿Sí? Entonces... Hola, profe. Sí, espéreme, termino con esta idea y ya los dejo, ¿puede ser? Sí. El punto sería entonces acá, bueno, por un lado indagar a ver cuáles son esas enfermedades, porque también la caracterización de esas enfermedades va a determinar la presencia de determinados o ciertos valores que se pongan en juego. Es decir, no va a ser lo mismo una enfermedad que efectivamente tiene tratamiento que una que no lo tenga, o que una enfermedad que sea una enfermedad neurológica altamente discapacitante, que una que no tenga esta característica. Y acá nos movemos dentro del terreno de las enfermedades, ¿sí? Es decir, como mencionaba Lucio, bueno, ¿qué tendría de malo prever o detectar el riesgo de que una persona padezca diabetes? ¿Sí? Bueno, ese sería un aspecto para analizar. No sería exactamente lo mismo o el mismo análisis que haríamos si en lugar de estar detectando o buscando detectar una condición claramente patológica, lo que estuviéramos buscando detectar sería probables desempeños escolares a futuro de un niño, ¿sí? Porque ahí las preguntas que deberíamos formularnos serían otras, ¿sí? Y acá dejo abierto el juego como para que ustedes piensen, si no lo han pensado aún, cuáles podrían llegar a ser esos conflictos que se plantearía frente a la posibilidad de prever, ¿sí?, desempeños, en este caso escolares, en un niño a futuro, ¿sí? Bueno, ahí hay un tipo de problema que se vincula con esto que también mencionaba Lucio en relación a, y a una pregunta que yo le formulaba, a qué es lo que ustedes piensan o cómo podrían definir que es normal. Y Lucio introduce ahí otro concepto, que es el de norma, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, dependiendo de las normas que se vayan fijando en una sociedad, ¿sí?, podremos definir qué es esto de lo normal. Ahora, lo que yo les digo es que si pensamos o relacionamos lo normal con la norma, una pregunta posible sería, bueno, ¿qué es primero, la norma o lo normal? Y esa norma que se establece depende de qué. Y lo normal, o lo que establecemos como normal, ¿sí?, depende de la norma y depende de qué otra cosa que nos pueda estar aportando, por ejemplo, los nuevos conocimientos sobre el cerebro, los nuevos conocimientos sobre la genética o los nuevos conocimientos que en general parten de la ciencia, ¿sí?, de la ciencia, llámese de la ciencia vinculadas con la medicina y con la biomedicina, o con otras ciencias como pueden ser la sociología, la antropología. Es decir, ¿qué relación podemos establecer pensando en una definición de lo normal? ¿Qué relación podríamos establecer entre los datos científicos, ¿sí?, y valores que sean propios de una comunidad, ¿sí? Bueno, toda esta discusión tiene que ver con el uso que finalmente hagamos de estos recursos tecnológicos, que, bueno, alegremente, entre comillas, se plantean en una noticia periodística, en este caso, que por momentos parecería que tiene más el afán de vender un producto que de explicar todos los alcances que tiene esta nueva tecnología, ¿sí?, y todos los problemas que implica, ¿sí?, además de implicar ciertas ventajas, ¿sí? Es decir, no solamente deberíamos ver
lado oscuro o el disvalor de todo esto, sino que muy probablemente no, tiene sus valores positivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo caracterizamos justamente este juego que se da entre valores positivos y valores negativos, o la presencia de determinados conflictos de valores, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la complejidad que implica, ¿sí? Si nos focalizamos específicamente en el neurodesarrollo, bueno, la complejidad específicamente que significa el hecho del neurodesarrollo en sí, ¿sí? Y este estudio multinivel que propone el neurodesarrollo, implicando tanto variables neurobiológicas como variables mentales / conductuales, como variables contextuales en lo social y contextual en relación al medio ambiente físico también, ¿sí? Bueno, hasta acá llego con mi comentario, que complementa, bueno, lo que ustedes ya pudieron ver en el video. A ver, estaba Alemán levantando la mano y una compañera que estaba hablando y yo la corté y no sé quién es. Yo, Florencia del grupo 7. Igual ¿Qué decís, también Florencia? Jorge es de mi grupo también. Bárbaro. Bueno, dele. Igual, ya me olvidé un poco lo que iba a decir, pero más o menos era que, bueno, por un lado nosotros en nuestro grupo mencionamos esto de que la nota lo marcaba mucho desde un punto bien económico, o sea, estaba vendiendo un producto. Ajá. No, o sea, se notaba a leguas que más la intención era económica que otra cosa. Por otro lado, Perdón, Florencia, a lo mejor no solo económica, es decir, también hay cuestiones que tienen que ver con el mundo de la ciencia, donde sí, eso obviamente, pero un científico tiene la posibilidad a través de un diario de mostrar qué es lo que ha descubierto o desarrollado. Entonces tiene que ver con el poder dentro de la ciencia y tiene que ver con el narcisismo dentro de la ciencia, ¿sí? Y no necesariamente o exclusivamente con cuestiones económicas, ¿no? Es decir, prestemos también atención a eso, pero está muy bien el comentario que haces. Sí, perdón. Sí, es que de todos modos ahí te menciona como que este científico, todo el recorrido que tuvo y lo que estaba buscando. Claro. El tema también está en, que también hablábamos, hasta qué punto es bueno el conocimiento, siendo que esto es una posibilidad, ¿no? Entonces, se sabe que el conocimiento es poder, ¿no? Pero si yo me voy a informar sobre que es posible, pero no probable, que tenga cierta enfermedad que puede condicionarme a mí de por vida, sabiendo que la genética no es lo único que a mí me puede dar una enfermedad, porque nosotros somos seres que estamos dentro de un ambiente, o sea, ¿qué tanto a mí me va a beneficiar el saber, por ejemplo, que podría llegar genéticamente a tener tal enfermedad, cuando puede que nunca la desarrolle, y capaz que la termino desarrollando más por las presiones psicológicas, emocionales que yo mismo me implanto por la posibilidad del que yo sepa que puedo llegar a tener, y capaz que sin saberlo, capaz que nunca la desarrollo. Bien. O sea, ¿hasta qué punto es beneficioso, siendo que esto es una posibilidad, no es que porque yo lo sé lo voy a poder evitar 100%? Eso es algo que hablamos. Florencia, ¿me permitís que te haga una pregunta? Sí. ¿Y cuál sería el alcance de ese condicionamiento? ¿Qué te parece a vos? Es que aún todavía las tecnologías no están del todo desarrolladas. Si fuese una tecnología que está desarrollada al 100%, y que a mí me dice, bueno, con este estudio, o cualquier otro estudio, el que fuere, vos vas a tener tal enfermedad, ¿no? Y yo te la puedo evitar. También está en mí si yo quiero evitarla o no, ¿no? Perdón, Jorge, ¿puedo...? Sí, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? También de Grupo 7 con Florencia. Me parece que acá estamos discutiendo solamente la parte genética, pero falta una expresión, o sea, la genética a veces se produce o se refleja por otros factores, que lo dijo usted al principio, los factores sociales o medioambientales. Capaz que esta carga genética se expresa o no se expresa,
muy relacionado a lo que tiene como vida la persona. Ajá. Y acá la empresa está solamente vendiendo todo lo que es la investigación genética, que es válido, esto el compañero Lucio lo dijo, no está de mal detectar enfermedades, pero no tiene en cuenta este trabajo todo lo que usted dijo, que es la epigenética, que es ¿cómo es? ¿Qué idea les quedó acerca de la epigenética? Aunque sea con sus palabras, no me importa que den una definición técnica, pero ¿cuál es la idea que a ustedes les quedó conceptualmente? Sería toda la influencia que tiene una persona, tanto en lo social, como económico, como en lo cultural, o sea, todo lo que está por arriba de la genética. Que eso hace al reflejo de un comportamiento. A ver, los demás, ¿qué pueden decir sobre eso? Para mí es más que nada cómo influye el medio ambiente a nuestro desarrollo, y que no solo que la genética se puede ir cambiando también, sino que no es que por decir este chico puede llegar a tener tal cosa, la va a tener, y por decir este chico puede no llegar a tenerla, no la va a tener, porque como existe la epigenética y todo lo que lo afecta externamente, puede llegar a cambiar todo eso. Claro, por eso yo decía que una cosa es conocer que puedo llegar a tener esperen un cachito. Pero después capaz que no la desarrollo, porque justamente no es meramente genético. Bueno, pero la pregunta que yo les hago es esta, es más que nada para ordenar el debate. Hace siglos se sabe, o siempre se sospechó, que hay determinados contextos que son más favorecedores, por ejemplo, si lo pensamos en términos del neurodesarrollo, ¿sí? Pero también lo podríamos pensar en relación a otras entidades vinculadas con la salud, pero supongamos el caso de que lo pensáramos en términos del neurodesarrollo para mantenernos dentro de un tema. Siempre se ha sospechado que hay determinados contextos que favorecen el desarrollo de determinados tipos de conducta, ¿sí? Y otros que actúan justamente de manera opuesta, ¿sí? Inhiben ese desarrollo, ¿sí? Es decir, que la crianza, ¿sí?, de un niño, de alguna manera, influye, ¿sí?, favoreciendo, de vuelta, el desarrollo de ciertas conductas por sobre otras. Ahora, hay también una discusión que es una discusión tradicional ya en el terreno de la psicología y de las ciencias de la conducta, que es cuál es el peso relativo que tienen crianza, ¿sí?, y naturaleza. Esto de cultura y nurtura, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿La crianza o la naturaleza? ¿Sí? Esta no es una discusión nueva, es una discusión de siglos. ¿Sí? Ahora, la epigenética viene a aportar algo, pero la epigenética desde la biología, digo, viene a aportar algún tipo de argumento y de evidencia científica en cuanto a que efectivamente la crianza, en este caso, uno podría, pensar en términos más amplios, las influencias medioambientales pueden actuar directamente sobre la biología y, en este caso, más precisamente, sobre la manifestación de los genes, es decir, no el genotipo, sino el fenotipo, ¿sí?, modificando justamente ese fenotipo, es decir, esa manifestación del genotipo. ¿Sí? Profe, pero ahí nos estamos refiriendo a una potencialidad, o sea, de la posibilidad de que se desarrolle algo. Y si uno, desde lo médico, desde la aplicación social de la medicina, desde la biopolítica, responde a eso, está haciendo el uso de una práctica eugenésica o una práctica higienista. Creo que en un libro Armus hablaba de eso, Una ciudad impura, de la forja del cuerpo sano, de responder a una sociedad más fuerte en base a posibilidades para crear una raza mejor, y creo que eso va en contra de lo que es la dignidad humana y solamente responde a una lógica positivista. Ahora, la única posibilidad, es decir, por un lado lo de la epigenética es algo que va más allá de nuestra voluntad, ¿sí? Pues vos acá estás mencionando el caso de la eugenesia. Bueno, en el caso de la eugenesia hay una intención en este caso, si uno se basa en la definición clásica de la eugenesia, habría una intención
en seleccionar determinados tipos de rasgos, pueden ser rasgos físicos o inclusive rasgos de la conducta, ¿sí? Pensando en que esos rasgos vienen condicionados, ¿sí? En parte por nuestra genética y partiendo de la base de que hay ciertos rasgos que son preferibles a otros. ¿Sí? Entonces ahí ya encontramos una conexión entre esto que menciona acá el compañero de la eugenesia y esto que yo les mencionaba antes de las normas. Sí, esto de las normas que se nos imponen a las personas desde afuera, ¿sí? Pues estamos pensando en normas sociales, ¿sí? Se nos imponen desde afuera, pueden actuar justamente seleccionando, ¿sí? Seleccionando. Y entre las cosas que se pueden seleccionar, pueden estar incluidos rasgos que sean rasgos normales de las personas, ¿sí? Es decir, no necesariamente rasgos patológicos. Entonces, ahí nos acercamos claramente, ¿sí? A esto que ha propuesto la eugenesia en algún momento y que hoy yo diría que no es una propuesta que en las sociedades actuales esté, creo yo, absolutamente descartado. Es decir, yo creo que se sigue teniendo un pensamiento eugenésico en muchos aspectos, si bien los conocimientos que hoy tenemos en ciencia no son los mismos que tenían los primeros adeptos a la eugenesia. Es decir, contamos con mucho más conocimiento. Pero acá tenemos entonces la posibilidad de intencionalmente hacer una selección. Pero por el otro lado, la epigenética es un fenómeno que se da más allá de que querramos o no querramos que se dé, es decir, más allá de la intencionalidad. Es decir, efectivamente, el contexto actúa directamente sobre la biología, condicionando, en este caso, la expresión de los genes, ¿sí? Pero también podríamos decir que actúa a nivel de las redes neuronales, es decir, ese conjunto de neuronas que se ponen en contacto funcional entre sí para dar como resultado un funcionamiento determinado, para dar como resultado emergente una conducta determinada, un perfil conductual determinado. Es decir, eso pasa, ¿sí? Ahora, obviamente que las comunidades pueden tener algún tipo de influencia sobre eso que efectivamente pasa sobre la biología de las personas. Es decir, podemos favorecer, ¿sí?, el desarrollo de determinado tipo de conductas por sobre otras. Y eso es algo que también efectivamente pasa en nuestras sociedades. Es decir, criamos a nuestros hijos de determinadas maneras, ¿sí?, guiados, ¿sí?, por determinados valores, que son valores propios de las comunidades, valores propios de las familias, de los países, de las culturas, ¿sí? Entonces, ahí cabría la pregunta de decir, bueno, pero además de haber valores culturales, también hay valores éticos que son universales y que van más allá de las culturas, ¿sí? Y que son justamente esos valores que son los que están manifestados, por ejemplo, en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y otras declaraciones de derechos humanos, y que son los valores que deberíamos obligatoriamente promover, ¿sí?, dentro de las sociedades, y que a veces esos valores universales entran en conflicto con los valores culturales. Ahora, más allá de esta discusión acerca de los conflictos que se produzcan entre valores culturales y valores éticos, hay una cosa que nos aporta, digamos, el hecho de estar discutiendo de estas cosas, que es el hecho de saber que esos valores van a condicionar conductas y que esas conductas que tengamos en relación a otras personas pueden incidir inclusive sobre la propia biología de esas personas. ¿Se entiende? Entonces pensemos el impacto que puede tener esto, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿sí?, que son personas en pleno desarrollo, ¿sí?, con un nivel muy alto de plasticidad neuronal, ¿sí?, y de plasticidad genética también. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la propuesta acá es
que sigamos pensando, y creo que lo venimos haciendo muy bien, cuál es la relación que se establece entre estos distintos niveles, ¿sí?, que intervienen permanentemente en la definición de lo que finalmente va a ser las conductas de las personas. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la perspectiva ética, bioética, que deberíamos tener sobre este tema tan complejo en un momento en el cual la biotecnología ya ha desarrollado instrumentos biotecnológicos, ¿sí?, que de alguna manera podrían estar interfiriendo sobre la toma de decisión de las personas en relación, por ejemplo, a su propia salud o la salud del resto de las personas. ¿Se entiende? Entonces, me parece muy pertinente esto de introducir el tema de la eugenesia, ¿sí? Y me parece que complementa perfectamente todo lo que venimos discutiendo hasta ahora, que hago un resumen para que ustedes después sigan. Estamos hablando de genes, estamos hablando de genotipo, estamos hablando de fenotipo, estamos hablando de epigenética, estamos hablando de lo normal, de lo patológico, de las normas, y ahora hemos metido otro tema que es la eugenesia. Si todos temas extremadamente complejos, digamos, pero estamos intentando, ¿sí?, articular todas estas dimensiones. Después vamos a subir al miel dos artículos para que lean sobre estas cuestiones. Porque hay otro término que también tenemos que tomar en cuenta que se mencionó, que es el de marcador biológico. A ver, yo les pregunto, ¿cuál es la definición que a ustedes les quedó de marcador biológico? Es decir, ¿a qué llamaríamos un marcador biológico? ¿Y qué influencia tendría esto de los marcadores biológicos también sobre la definición de lo normal y lo patológico? Profe. Sí. Puede ser que la utilización de estos marcadores biológicos genéticos influya directamente sobre los diagnósticos posibles, pero también se tiene que evaluar el tema de quién categoriza o en base a qué valores se categorizan o se eligen esos marcadores biológicos para establecer un diagnóstico por sí o por no, más allá de patológico o no patológico. Y por otro lado, respecto de lo que anteriormente venían nombrando, me parece como que todo el tema o todo el planteamiento ronda en lo estático de un diagnóstico, sin tener en cuenta la posibilidad, como mencionó, de la plasticidad y de la posibilidad de cambios que se vayan realizando a lo largo de la vida de un individuo, más allá de la heredabilidad puntual de determinado factor genético o de la expresión o no en el fenotipo. Bien. La posibilidad de cambio que evidentemente no sé si está tenida en cuenta más allá de que se arribe un diagnóstico. Bien. Perfecto. A ver, vos ahí estás metiendo el tema. A ver, ¿qué definición se te ocurre de marcador biológico? O si querés, a ver, intentá una definición y ejemplos también de marcadores biológicos. En el video usted mencionaba marcadores biológicos, por ejemplo, que hablan de los receptores de serotonina y de dopamina para caracterizar un trastorno disatencional. Claro, y serían como sí, categorías que nos permiten establecer un diagnóstico, la presencia de determinado factor biológico que por presencia o falta permite una categorización. Profe, buen día. Sí, buen día. Del grupo 3. Tratando de buscar una definición para marcador biológico y siguiendo los ejemplos que usted había dicho en el video que tuvimos que ver, creo que sería correcto definirlo como características que pueden ser objetivables mediante diferentes estudios o diferentes métodos diagnósticos
y que en base a eso podemos definir si hay una presencia o no de algún defecto en esa funcionalidad del órgano que estamos estudiando. Ajá. Y esto del defecto, digamos, ¿cómo haríamos para caracterizar que lo que estamos observando se trata de un defecto? Es decir, ¿cuáles son los puntos de referencia que tendríamos para definir que eso que observamos ahí es entre comillas, un defecto? Supongo que conocer la normalidad del órgano, en el caso de que sea un estudio de imágenes, como el que usted había colocado en el video, o conocer los parámetros normales de glucemia o de hemoglobina o de otro marcador. Y cuando hablamos de parámetros normales o normalidad, estamos haciendo referencia a que, de vuelta, ¿por qué decimos que eso es normal? Yo creo que depende de dónde estemos, porque, por ejemplo, la concentración de hemoglobina no es la misma acá que en Bolivia, por decir una situación. Entonces, si quizás hay personas que viajan a otro lugar, o de Bolivia a Argentina, o de Argentina a Bolivia, y se hacen un estudio de sangre, se puede determinar que es anemia o no, dependiendo en dónde esté esa concentración. Entonces, yo creo que depende del sitio en donde nos encontremos, país, región, lo que sea, y que considere ese lugar como normalidad. Entonces, lo normal lo estás asociando con lo más frecuente. Sí. Y si uno trasladara ese razonamiento al plano de la conducta, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del neurodesarrollo. ¿Lo normal sería lo más frecuente? Profe, para agregar algo ahí a esa pregunta que usted hace, quería mencionar que en lo que es el primer consenso latinoamericano del trastorno de déficit de atención, esto uniéndolo con el tema de los marcadores y el tema de las alteraciones en el neurodesarrollo, por ejemplo, aquí hablamos del trastorno de déficit de atención. En ese consenso del 2007 dice que hay una ausencia de marcadores biológicos. Ahora, el DSM-5 ha tenido varias críticas en cuanto al cambio de estos parámetros. Por ejemplo, ¿puede responder esto a algún marketing farmacológico o alguna otra cosa? Esto también vendría a colación acá en lo que son los marcadores biológicos y el neurodesarrollo. Bien. Bueno, a ver, permítame que intente coordinar ambos comentarios, el de Javier y el de Verónica. A ver, acá se plantea un problema en relación a la definición de lo normal cuando asociamos esa definición exclusivamente a un criterio de frecuencia, ¿sí? Es decir, lo normal es lo más frecuente, ¿sí? Lo cual no está mal, ¿sí? Es decir, pensar en que lo normal sea lo más frecuente. Lo que pasa que si uno lo piensa en términos de la conducta, digo en la conducta porque capaz que se ve más claramente este problema. Si uno definiera lo normal exclusivamente por lo más frecuente, digamos que estaríamos viendo la mitad del problema, porque, a ver, yo les digo, tomando este caso del trastorno disatencional con hiperactividad que menciona Javier, ¿a ustedes no les parece que hace falta saber algo más? Es decir, cuando nosotros observamos a un niño, ¿sí? Tomemos en cuenta los trastornos del neurodesarrollo que en su totalidad se diagnostican a partir de la observación de la conducta de un niño, ¿sí? Como bien dice Javier, en el caso del trastorno disatencional con hiperactividad, como ejemplo, no contamos al día de hoy con un marcador biológico que sea específico para ese trastorno. Sí hay varios candidatos, ¿sí?, de marcadores biológicos, pero no contamos efectivamente con uno, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de un gen o de una alteración genética que a partir de su detección podamos determinar que efectivamente esa persona padece ese trastorno.
suponiendo el caso de que efectivamente contáramos con un marcador biológico, ¿sí? Es decir, que pudiéramos tomar una muestra de sangre y detectar tal característica, ¿sí?, de lo observable o de lo medible, ¿sí?, de esa muestra de sangre, que nos diera un indicio de las cosas que pasan a nivel de la biología de esa persona. Por ejemplo, la biología cerebral, ¿sí? Eso por definición sería un marcador biológico, ¿sí? Es decir, es una característica cuantificable, medible, que nos dice algo acerca de procesos normales o patológicos que se dan a nivel de la biología de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, la concentración de hemoglobina es un marcador biológico, es decir, nos dice algo acerca de lo que pasa en relación al transporte de oxígeno en la sangre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene determinado valor, ¿sí?, esa condición se va a definir como una anemia, y una persona que tiene otro valor se va a definir como una condición que no es una anemia, ¿sí? Bueno, y eso nos va a decir algo acerca del transporte de oxígeno, como les digo, en la sangre, ¿sí? Bueno, este marcador biológico que existe en relación a la anemia, ¿sí?, si lo buscamos en relación a los trastornos del neurodesarrollo, no lo vamos a encontrar. Si no lo vamos a encontrar, ¿por qué? Porque si pensamos en términos de marcadores biológicos genéticos, los trastornos del neurodesarrollo se viene demostrando al día de hoy que tienen un origen, por lo menos a nivel genético, que es poligénico, ¿sí? Es decir, son múltiples los genes que estarían vinculados con la manifestación final de las conductas que son propias del trastorno disatencional con hiperactividad, ¿sí? Entonces, el diagnóstico al día de hoy se basa exclusivamente en la observación de las conductas. Ahora, cuando observamos las conductas, podemos tener en cuenta dos factores. Uno es el que mencionó Verónica previamente, que es el de tomar en cuenta cuáles son las conductas más frecuentes, por ejemplo, en un niño de 12 años, ¿sí?, o en un niño de 3 años. ¿Sí? En un niño de 3 años, lo habitual es que ese niño o niña se quede sentado, por ejemplo, en el jardín de infantes, se quede sentado en un banquito escuchando a la maestra durante 40 minutos, que es lo que dura habitualmente lo que es una hora de clase, ¿sí? Como se podría quedar sentado, por ejemplo, un niño o niña de 12 años que está en 7º grado o 6º grado. ¿Sí? Bueno, sabemos que lo más frecuente es que ese niño de 3 años no pueda quedarse sentado, ¿sí?, y esté permanentemente en movimiento, porque es lo que observamos más frecuentemente, ¿sí? Ahora hay un elemento más que a mí me falta considerar y que seguro voy a estar considerando, aunque sea no conscientemente, ¿sí?, al momento de observar la conducta de ese niño, y que tiene que ver con el diagnóstico final de normalidad o patología de esa condición. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser ese otro elemento que yo no estoy mencionando ahora y que debería tomar en cuenta? Hola, profe. Sí. Para mí esto viene muy de la mano con otras cuestiones del desarrollo, más allá del neurodesarrollo, que si bien, como decía Verónica, la frecuencia de algo es importante a la hora de determinar normalidad, no es el caso así que nos manejamos en la pediatría, por ejemplo, con lo que es el seguimiento de la percentilación de los chicos, por ejemplo, que puede que haya un chico que esté por encima de un percentilo 97 y que se siga considerando una persona normal porque los marcadores biológicos no demuestran algún origen patológico para esta cuestión. Puede ser que haya un chico que sea muy alto, con padres muy altos, y que esté por encima de la media poblacional y siga siendo normal, aunque no sea frecuente. Perfecto. Por eso a mí me parece que hay otros factores también, más allá de esto que suma la epigenética como otra vuelta de tuerca, y en el neurodesarrollo también habría que vincularlo mucho con el contexto socioeconómico de la persona, también con otros factores que lo rodean, para determinar en los casos de infrecuencia o incluso en algunos casos de frecuencia de aparente normalidad las posibles alteraciones.
Entonces no es solamente que se encuentre por fuera de la media o alejado del porcentaje normal, sino que también puede haber o no presencia de marcadores y que todo esto tiene que contextualizarse en la situación del sujeto. Bien. ¿Y qué podría ser, por ejemplo, que esa condición fuera de lo habitual? Acá el compañero menciona la altura, ¿sí? A ver, podríamos mencionar otros ejemplos, ¿no? Pero ¿qué podría hacer que esas condiciones convirtieran esa condición en una condición patológica? Por lo general se podría hablar más que nada de manera medio general de esta cuestión de condiciones patológicas ante una incapacidad de adaptarse al ambiente que lo rodea a la persona. No es lo mismo una discapacidad de una persona que tiene una paresia pero puede caminar normalmente que una persona con una paresia de una mano que solía ser pianista y ya no puede tocar las piezas musicales que tocaba previamente. Entonces a uno lo consideraríamos patológico mientras que al otro no. Muy bien, y esa consideración, ¿no? Es decir, vos lo que estás mencionando, me parecen muy buenos los ejemplos, son condiciones que empiezan a cambiar de alguna manera la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Y esa persona inclusive puede empezar a percibir esa vida propia como una vida, tomen esta palabra que voy a utilizar como una palabra que robo de otro autor, que esa vida empieza a ser una vida contrariada de alguna manera, ¿sí? Y de vuelta, digamos, vinculándolo ahora sí con la bioética, ¿sí? ¿Qué relación pueden encontrar entre la bioética y este plano de la discusión que estamos empezando a detectar ahora o le estamos empezando a dar relevancia ahora de el efecto que pueda tener sobre la vida de la persona? ¿Qué vínculos podemos establecer, ¿sí?, entre esa vida contrariada y todas estas cosas que venimos hablando acerca de la bioética desde que empezamos la cursada? Y que serían dimensiones que habría que incorporar en esta condición, en esta definición, perdón, de lo normal y lo patológico, más allá de los percentilos. Bueno, sin quitarle valor a los percentilos, obviamente. No, por supuesto, pero más que nada creo que fue algo que mencionó Mike al principio de la clase cuando se abrió la discusión, que es esta cuestión de que el Estado debería encargarse, basándonos en lo que es el principio de la justicia, de la igualdad, de una distribución o de una accesibilidad a recursos que a cada cual le permita desarrollarse de la mejor manera posible en la medida de su necesidad. Entonces, con estos problemas de neurodesarrollo, de neuroética, se está planteando, primero que nada, un acceso desigual a una nueva tecnología y adicionalmente se está pasando por encima de los roles del Estado, dejando por fuera la capacidad de que todas estas cuestiones sean abarcadas en un contexto normal en donde lo que se busque, perdón, normal no es la palabra, en que este contexto se desarrolle en la cotidianeidad, digamos, y que se pueda solucionar supliendo las necesidades de la persona en base a lo que precise, determinado por su neurodesarrollo, por su contexto, por lo que fuere, en lugar de crear superhumanos genéticos inicialmente sin que luego se tenga que aportar estas necesidades. Es decir, si una persona, porque va a nacer con una mano, no sé, paralizada, pero que se podría haber resuelto con terapia postnatal, digamos, no es lo mismo resolverlo desde un inicio seleccionando otra cepa genética que dándole los cuidados y los recursos que requiere la persona. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Yo creo que lo que vos estás mencionando guarda mucha relación con lo que propone una autora, una filósofa norteamericana, que es Martha Nussbaum, y que también lo propone Amartya Sen, que es otro filósofo y economista norteamericano de origen hindú, que ellos lo que proponen, bueno, en particular Martha Nussbaum lo que propone es considerar a las capacidades humanas como características que no dependen exclusivamente de
de cuestiones internas a la persona, sino que también depende de condiciones que son condiciones sociales, políticas, económicas, contextuales, ¿sí? Y que esas condiciones brindan mayor o menor libertad como para que esa persona termine desarrollando plenamente o no esas justamente capacidades que son capacidades internas, ¿sí? Que están determinadas en parte por los genes, ¿sí? Pero también en parte por una interacción que se da de forma permanente entre esa disposición biológica, si ustedes quieren, y ciertos aprendizajes que se van dando a lo largo de la experiencia. ¿Sí? Entonces, por eso Marta Nussbaum, cuando habla de capacidades, habla de capacidades combinadas. ¿Sí? Siempre las capacidades deben ser vistas, ¿sí? Como capacidades combinadas. ¿Sí? Es decir, no alcanza con ver exclusivamente lo innato de una persona, si lo vemos en relación a la cuestión genética, sino que hace falta ver eso innato de la persona con las posibilidades, ¿sí? De libertad que ofrece justamente ese contexto. ¿Sí? Entonces, acá intervendría esto que ustedes están mencionando en relación a, por ejemplo, el rol del Estado, ¿sí? Es decir, favoreciendo, ¿no?, el desarrollo de estas capacidades, ¿sí? Y de ciertas capacidades, ¿sí? Que ahora esto que yo estoy agregando, esto de ciertas capacidades, tiene que ver con esto que quiero retomar nuevamente en relación a lo normal y lo patológico. A ver, les sintetizo lo siguiente. Cuando hablamos de normal, estamos hablando por un lado de hechos, ¿sí? Esos hechos son los hechos que caracteriza la ciencia, ¿sí? Ejemplo, ¿cuál es la altura más frecuente para determinada edad de una persona, para determinado sexo de una persona en determinada región del planeta, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, en base a eso, si estamos hablando de una característica que tiene una distribución normal, podremos construir percentilos, por ejemplo, que son lo que utilizamos en pediatría, por ejemplo, ¿sí? O que nos sirven también para determinar valores normales de hemoglobina, ¿sí? Pero normales en términos de frecuencia, ¿sí? Ahora, esos son hechos, ¿sí? También podemos pensar en términos de las conductas, ¿sí? Es decir, hay conductas que son más frecuentes que otras conductas. Entonces, la psicología, en tanto ciencia, ¿sí?, nos puede aportar datos en relación a cuáles son las conductas más frecuentes, ¿sí? O la antropología o la sociología, ¿sí? Si ya lo hablamos en términos de sociedades o de culturas o de comunidades, es decir, son ciencias que nos pueden aportar y nos aportan datos, información acerca de cuáles son, por ejemplo, las reacciones o cuáles son los tipos de tomas de decisión que tienen las personas, por ejemplo, en relación a determinado tipo de circunstancias o situaciones, ¿sí? Estamos hablando siempre en términos de frecuencias, ¿sí? Bueno, estos son los hechos que a mí me sirven en parte para determinar qué es lo normal. Pero me falta una pata más en todo esto, y lo hemos venido mencionando con distintos términos. ¿Qué es o qué son los valores a partir de los cuales observamos esos hechos y ponderamos esos hechos? Cuando observamos la conducta de un niño, partimos de la base de que cada uno de nosotros, en tanto observadores, tiene como punto de referencia un ideal de conducta en ese niño, ¿sí? Que va más allá de la frecuencia, de que sea más o menos frecuente, y que parte justamente de la existencia de valores, que son valores propios de las comunidades, propios de las familias, propios de los maestros que tienen esos niños como alumnos, o de los directores de las escuelas, o de los entrenadores cuando hablamos de un deporte, ¿sí? O de un barrio, o de una comunidad, o de un club, ¿sí? Es decir,
esa dimensión de los valores también tiene que ver directamente con esta consideración de lo normal. Es decir, hay una combinación que se da obligatoriamente entre hechos y valores al momento de considerar algo como normal. El problema se presenta, y sobre todo en medicina, cuando consideramos que lo normal, ¿sí?, es evaluado exclusivamente a partir de lo más frecuente. ¿Sí? Es decir, lo más frecuente no implica, ¿sí?, necesariamente que sea lo único que podemos considerar como algo normal. Si hay otra dimensión para contemplar. Esto en el caso de la conducta, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, en el caso de los trastornos de la conducta, a lo mejor es mucho más claro, ¿no? Es decir, consideramos como más valioso que un niño se vaya a la escuela y en la escuela se quede sentado viendo y escuchando a la maestra o al maestro. ¿Sí? Pero porque damos un valor determinado a la enseñanza y a la escolarización y al hecho de estar en la escuela y estar en la escuela en determinadas condiciones. Es decir, molesta mucho más la hiperactividad que la hipoactividad, por ejemplo. Pero porque partimos de determinados valores. Entonces, esos valores hacen que el hecho de que un niño esté permanentemente en movimiento sea mucho más disruptivo que un niño se quede permanentemente quieto y sentado. ¿Sí? A lo mejor se queda permanentemente quieto y sentado porque tiene un hipotiroidismo, digamos, pero a nadie le llama tanto la atención como si llama la atención, ¿sí?, y activa toda una serie de mecanismos para modificar una conducta como puede ser la conducta de hiperactividad. ¿Sí? Pero en el caso de otras entidades, ¿sí?, con las cuales frecuentemente, o en relación a las cuales frecuentemente pensamos en medicina, ¿sí?, como pueden ser la hipertensión arterial o la diabetes, ¿sí? Es decir, también hay valores, ¿sí?, que están implicados en justamente la caracterización de esas entidades. Es decir, que una persona tenga diabetes o que una persona tenga hipertensión arterial puede implicar también, ¿sí?, el hecho de que ciertas condiciones en su misma persona puedan ser modificadas a futuro y se atente contra determinadas cosas que consideramos justamente importantes en las personas. ¿Sí? Como por ejemplo que una persona tenga la libertad de estudiar, de trabajar, de vincularse socialmente con otras personas, ¿sí? Entonces, que el hecho de la presencia de determinado tipo de discapacidades, ¿sí?, signifiquen algo, una condición que atente contra determinados valores. Y que de ahí consideremos que el hecho de, por ejemplo, preservar la vida bajo ciertas características sea algo valioso. ¿Sí? Ahora lo curioso es que esa forma de vida que buscamos preservar no ha sido siempre la misma forma de vida que la humanidad ha buscado preservar a lo largo de su historia. ¿Sí? Es decir, esto ha implicado siempre distintas justamente valoraciones que han sido propias de las personas, las comunidades, las culturas. Bien. Hasta acá llego con mi intervención. Lo sigo escuchando. Profe. Sí. Yo quería hacer dos comentarios. ¿Cómo no? Por un lado, sumar a lo que estaba diciendo, quién es el que tiene la capacidad de decir qué característica está en el rango de la normalidad, porque tal vez sus finalidades no sean en la salud, sino que tenga otras motivaciones que hagan tomar estas decisiones. Que obviamente... Ahí se cortó, Mercedes. A ver, ¿quiere hablar otro mientras Mercedes recupera la voz? A ver, Javier, vos estás con la mano levantada desde hace un rato.
Es que no sé cómo se quita. Yo hablé ya. Perdón, pensé que la habías levantado ahora. A ver, Mercedes, desbloquea el micrófono, pues no te pudimos escuchar la mitad de lo que dijiste. No sé hasta dónde se escuchó. Y empezá de vuelta. ¿Eh? Que a lo que iba es que no se sabe cuál es la persona que tiene la capacidad de poder decir cuál es el rango de la normalidad. Ajá. Y que eso puede tener otros fines que no sean con motivación sobre salud meramente, sino que pueden tener otras influencias que habría que tenerlo en cuenta en el lado de la bioética. Y después por el otro lado, es en el caso de la nota, lo que a mí me llamó la atención es que se hablaba solamente del lado biológico y que tal vez la información que le llega a la persona, que como decía usted, lo puede motivar a hacer un montón de cambios en su vida que lo pueden afectar. Entonces, tendría que tener un complemento, porque si no estábamos quedándonos en que la salud de la persona es solamente lo biológico y tiene un montón de otros aspectos que son igual de importantes. Bien. Sí, yo creo que lo que vos mencionás, guarda estrecha relación con lo que venimos hablando y reafirma una idea que la dimensión de los valores es una dimensión que no podemos prescindir de su análisis. ¿Sí? Un poco la conclusión, no es la única conclusión que podemos sacar, digamos, pero una de las conclusiones importantes que deberíamos obtener de todo esto que estamos diciendo es que esa dimensión de lo valorativo es una dimensión que indispensablemente debemos tener en cuenta al momento, por ejemplo, de hacer uso de los datos de la biología y de hacer uso de los recursos tecnológicos que de alguna manera van a tener que ver con los procesos diagnósticos, inclusive con los procesos terapéuticos. Una de las preguntas que yo me planteo y que siempre me planteo es si las carreras de medicina, por ejemplo, nos preparan para esta reflexión, que no es una reflexión que se debería dar exclusivamente en el ámbito académico, pues la realidad es que es una reflexión que necesitamos hacer con cada paciente con el que estemos. Salvo que decidamos basarnos exclusivamente en los datos que nos aporte la biología, que bueno, en el caso de algunas disciplinas puede ser que esas disciplinas estén más cerca o estén más condicionadas que otras en relación a los datos biológicos, ¿no? Pero, digamos, inclusive en esas disciplinas creo que se plantea siempre la necesidad de esta otra dimensión de lo valorativo, ¿no? Martín, buen día. Buen día. Acá Pablo. Me parece una pregunta también importante para hacer es la siguiente: si es posible universalizar un criterio de método diagnóstico que no tiene en cuenta todos los factores que intervienen en el desarrollo conductual de una persona. Ajá. Sí. Como justamente como interrogante puedo decir, ¿es adecuado desde el punto de vista ético? O sea, utilizar un método diagnóstico, que justamente por eso, como ya mencionaron, el DSM tuvo un montón de críticas, que inclusive ahora la última modificación también, porque muchas de estas patologías que vos estás mencionando desde el punto de vista neurológico se basan únicamente en el análisis conductual, que no tiene en cuenta un montón de factores que interceden en ese desarrollo conductual de la persona. Entonces, ¿cómo hacemos para universalizar un criterio de método diagnóstico que no tiene en cuenta todos los factores que interceden en ese desarrollo de la persona? Sí, lamentablemente al día de hoy no hay una respuesta para esto que vos te estás preguntando, digamos, pero bueno, el primer paso sería hacerse la pregunta, ¿no? Pues uno de los problemas que se ha dado ha sido aceptar estas clasificaciones diagnósticas de una manera acrítica, y esto ha llevado a, bueno, que las personas tengan un diagnóstico, pero un diagnóstico que muchas veces no da cuenta de lo que efectivamente le está pasando a esa persona
y del tipo de intervenciones que efectivamente deberíamos hacer sobre la condición de esa persona. Inclusive hoy existe una intención y una propuesta muy clara en relación a ahondar los estudios y las investigaciones que apunten a descubrir marcadores biológicos en relación a estas condiciones mentales. Lo cual en sí mismo yo no creo que sea malo, ¿sí? Porque, es decir, el marcador biológico puede aportarnos de alguna manera una mayor especificidad en los diagnósticos, ¿tá? Entonces, si el objetivo es ese, es un objetivo que puede ser beneficioso para las personas. El punto es, si el hecho de encontrar un marcador biológico anula, ¿sí?, la discusión que estamos proponiendo, o que ya se viene proponiendo desde hace rato, en relación a este otro nivel de análisis, que es el nivel de los valores. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que consideramos como conducta ideal en los niños? ¿Qué es lo que consideramos como conducta ideal en las personas? ¿Qué es lo que consideramos como una vida ideal? Porque esta pregunta acerca de qué es lo que consideramos como una vida ideal o como una condición de vida ideal es lo que atraviesa de manera transversal todos los diagnósticos de la medicina, no solamente los que tienen que ver con la psiquiatría o la neurología de la conducta. Sí, es decir, consideramos que es importante que una persona no tenga un ACV porque tenemos previamente un ideal en mente acerca de lo que es una vida plena. ¿Sí? Y ese ideal no es el mismo el que tenemos hoy que el que se tuvo hace 2 siglos o el que se tuvo inclusive, siendo más extremo, antes de la pandemia. ¿Entienden? Es decir, hay cosas, eventos que se dan en la vida de las personas que modifican radicalmente mucho de estos criterios, ¿sí? Algunos no, algunos permanecen inalterables por siglos, ¿sí? Y otros vemos que se van modificando a veces muy velozmente, ¿sí? En el último siglo, con los últimos, digamos, descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos, y menos que el último siglo, las últimas décadas, diría, es decir, la condición de vida de las personas y de las interrelaciones sociales que se dan entre las personas se han modificado radicalmente en muy poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el impacto que esto tiene, ¿sí?, sobre la consideración de lo que caracterizamos como una vida normal o como una condición normal de las personas? Ahí Alejandro está levantando la mano. Sí, perdón, Pablo. Más en un montón de sociedades actuales en donde estos criterios de determinación de una determinada patología, desde el punto de vista solamente conductual, en vez de terminarse convirtiendo en una herramienta a los efectos de garantizar la salud de la persona, termina siendo un criterio de discriminación o de estigmatización de ese tipo de población. Entonces, ahí verdaderamente nos tenemos que cuestionar si este método diagnóstico, que encima es potencial, porque no sabemos si se puede o no desarrollar esa enfermedad, no solo sirve para garantizar el derecho a la salud, sino también, ya lo hablamos en un montón de oportunidades nosotros, perjudica indirectamente lo que es la salud psíquica quizá de la persona, porque ya lo condiciona a futuro con esa potencialidad de que puede llegar a desarrollar esa patología. Entonces, realmente si lo que se persigue es garantizar un método diagnóstico para tratar de garantizar nuevamente el derecho a la salud, indirectamente se le está afectando. Entonces, claramente acá el beneficio de la tecnología termina impactando directamente sobre la vulneración de un montón de principios que se encuentran en juego de la persona. Perfecto. ¿Y Nayara ahí que está con la mano levantada? Sí, yo quería agregar igual algo más o menos lo que acaba de decir el profe recién, que con respecto al artículo yo pensaba que también se genera un daño hacia las personas al decir que van a tener ciertas enfermedades y no se piensa en el miedo que puede generar en la persona y que se puede empezar a hacer análisis que también pueden perjudicar a su salud y no se le está explicando que esto es una posibilidad y que no es afirmativo al 100% de que vaya a tener esa enfermedad. Y también con respecto a lo normal que veníamos hablando,
muchas veces uno está por fuera de esa norma que se dice y no por eso es una patología. Y creo que por poner esta normalidad siempre de por medio se está empezando a medicalizar ciertas cosas que no hace falta. Por ejemplo, cuando hablamos de los chicos y de esa hiperactividad que pueden generar, que es vista como no normal, y capaz se lo termina medicando a un chico que solamente es más activo que otros, y me parece que eso también perjudica la salud. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otros comentarios pueden hacer? Hay una idea que debe estar siempre presente y que es la idea que debemos transmitir en estas circunstancias, que es la idea de la complejidad. Es decir, los diagnósticos que terminan siendo diagnósticos moleculares, que pueden ser muy útiles en el caso de una enfermedad metabólica, por ejemplo, en el caso de otras enfermedades, como pueden ser los trastornos de la conducta o condiciones de la conducta, a ver, esta propuesta de diagnósticos moleculares puede llevar a terminar en un tipo de análisis que es un análisis reduccionista. Es decir, cuando hablamos del reduccionismo genético o hablamos del reduccionismo biológico, en realidad estamos tratando de encontrar una explicación de un fenómeno complejo que implica múltiples dimensiones de análisis en la evaluación de un solo nivel de análisis, ¿sí? Que en este caso sería el genético, ¿sí? Entonces, esta idea de la complejidad es la que tenemos que, por un lado, preservar nosotros como profesionales de la salud, en este caso, ¿sí? Pero también es la idea que tenemos que transmitir, ¿sí? En cuanto a que, salvo en casos muy, muy específicos de enfermedades monogénicas, en las cuales ya se cuenta con mucha evidencia en relación a evolución de la enfermedad, en cuanto a los mecanismos de herencia y demás, pero en la gran mayoría de entidades en las cuales hoy en día se busca identificar esa base molecular, en esa gran mayoría de entidades, el fenómeno genético o el dato genético no agota justamente todas las características de esas entidades, ¿sí? Y las consecuencias que pueda tener esta forma de pensar los problemas reduccionistas puede tener implicancias muy serias sobre la vida de las personas, como ustedes mismos acaban de detallar. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que implica esto, por ejemplo, en la propia persona que vive condicionada su vida a partir del momento de enterarse de eso que no es más que un riesgo, que puede ser en algunos casos un riesgo alto y en otros casos no? Ahora, ¿qué es lo que pasa también en relación a las personas que viven o conviven con esa persona que ve su vida socialmente determinada, ¿sí? Más allá que del presunto determinismo biológico, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con ese niño que concurre a la escuela y, por ejemplo, sus maestros, los directores de las escuelas, cuentan con la información en relación a estos presuntos riesgos de desarrollar determinados tipos de conducta? Es decir, ¿de qué manera condiciona la conducta de quien porta esos genes y de qué manera condiciona la conducta de los que viven alrededor de esa persona, incluido el Estado? Bueno, ahí están Carlos y Eduardo. Son los que visibilizo ahí con manos levantadas. No sé si hay alguien más. Dale, Carlos.
Bueno, hablo yo entonces. ¿Me escuchan bien? Sí, me parece que Yedu, que como está con el usuario de Carlitos, por eso figura. Puede ser, está con la identidad alterada. Cambiada. Carlos, qué distinto se te ve. Bueno, ¿puedo decir algo, comentar algo? Pero dale, ¿cómo no? Bueno, antes que nada, me parece que estoy maravillado de esta charla, esta reunión, ¿no? En primer lugar, por Marcelo, que me parece brillante la exposición. Yo nunca uso la palabra brillante, pero creo que cabe en este caso. Y también de los alumnos, los estudiantes, ¿no? De algunos en particular y de todos en general, ¿no? Estoy azorado. Quizás mi ignorancia de estos temas me crea un contraste más grande todavía y hace que me maraville más. Algunas reflexiones. Estas cosas me suenan que tienen un parentesco con cierto darwinismo social, ¿no? Que es esta tendencia que se dio en el campo de la biología y de la medicina, sobre todo en Alemania a fines del siglo XIX, y que fue retomado con fuerza por los nazis algunas décadas después, que tendía a la eugenesia, o sea, esta pretensión de crear una raza superior, ¿no? Superior por algunos rasgos físicos determinados, ¿no? Por los cuales la antropometría era importante, medir los cráneos, etc. Y también seguramente con condicionar algunos rasgos de conducta, ¿no? Bien. Una cosa que me surge, otra pregunta. Esta pregunta tan repetida. ¿Todo técnicamente posible es éticamente válido? Porque tiene la impresión de que en la práctica esta pregunta se sobreentiende y la respuesta es sí, pero en realidad la respuesta es no, porque hay que analizar de qué estamos hablando antes de darle su legitimidad ética, digamos. Otra cosa, el artículo de página 12 me sorprendió, porque lo menos que se puede decir de ese artículo es que hay conflicto de interés, que ya lo remarcaron varios, ¿no es cierto? Evidentemente suena como casi como un corto comercial eso, ¿no? Pero además está lo que decía Marcelo, el narcisismo. Suena como un narcisismo, ¿no? Más allá de que no niego de ninguna manera que es un logro científico, técnico, genético, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Seguro. Que además está a disposición de la gente. Pero el tema del conflicto de interés existe, eso no hay ninguna duda, e insisto, eso no le quita valor, pero sí relativiza algunos aspectos de esta presentación. El otro aspecto, la interpretación de los datos que yo puedo tener en mi casa cuando lo compro por la computadora, el kit genético, lo hago yo, que no sé nada del tema. Me refiero a una persona cualquiera que no tiene ni idea de todo esto, ¿no? Ahora, esa persona, ¿qué sabe lo que es normal? ¿Qué sabe lo que es probabilidad? ¿Qué sabe lo que es falso positivo? Lo que es falso negativo. ¿Qué sabe lo que es la interacción del medio ambiente con los genes? ¿Qué sabe lo que es epigenética? Entonces, me parece que estamos generando un mono con revólver. Y este revólver se lo da al mono el laboratorio en este caso, ¿no? Así que me parece que hay que ver también quién maneja la información, ¿no? Sin pretender que el médico sea el dueño de la verdad, de ninguna manera, ¿no? Bueno, otra cosa se me ocurre. Este tema de la eugenesia, del mejoramiento del ser humano en sentido físico, pero también parecería en sentido, no sé si psicológico y de la conducta, me hace recordar a las postulaciones de César Lombroso, ¿no? Me hace acordar, como que hay un condicionamiento físico. Lombroso medía las cabezas de los tipos, bueno, nosotros vemos los genes, pero al final tienen algo que ver, me parece, ¿no? Y la eugenesia de los nazis también tenía una base que tiene que ver con esto. Después también, que esto lo planteó Marcelo, y creo que es un dato fundamental, ¿qué relación hay entre los datos científicos y los valores? Por acá parecería que lo único que hay es lo científico. Y eso, como se dijo, estoy repitiendo cosas que se dijeron, ¿no? Pero me impactaron. Es un reduccionismo eso, de la condición humana a lo científico, ¿no? No sé si tiene que ver con la soberbia humana esto, ¿no? Que podemos llegar a manejar todo.
Y recurro a mi querido Emmanuel Kant, ¿no? Porque acá también se menciona como el pasar, sin profundizar demasiado en esto, porque merecería un tema aparte quizás, el tema de la libertad. El tema de la libertad. Si queremos un hombre mejor, que alguien diría, bueno, es bueno tener un ser humano mejor, pero ¿qué quiere decir mejor? ¿Mejor en qué? ¿No? Entonces yo diría, mejor físicamente sería un aspecto interesante, indudablemente, liberarnos de enfermedades, por ejemplo. Pero mejor en lo ético, que esto lo planteó Marcelo, ¿no? Mejor en lo ético. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lograrlo? ¿No? ¿Lograremos ser mejores seres humanos en lo ético por el conocimiento y manipulación genética? ¿O es una cosa distinta? O sea, acá intervenía Kant, que él decía que el orden moral existe porque hay libertad. La libertad, a su vez, está anunciando un orden moral. Fíjense que todas las culturas tienen y han tenido y tienen una serie de puniciones para aquellas conductas que se consideran inapropiadas o dañinas o no éticas, ¿no? Y si esto existió siempre, en cualquier sociedad, de las más primitivas a las más desarrolladas, es porque este orden moral está justificado, tiene sentido porque hay libertad. Ahora, el problema de la libertad, para Kant, es que no se puede conocer. Se puede conocer lo que se puede, de lo que se puede tener experiencia, lo empírico. Lo que no es empírico no se puede conocer. Pero dice Kant que lo podemos pensar y podemos aceptar la posibilidad de la existencia de la libertad a un punto que llegamos a tener certeza, todos nosotros, si quieren decirlo así intuitivamente, de la libertad. De manera que esto es el mundo de lo nouménico, no el mundo de lo fenoménico. Entonces yo me pregunto, este tema de lo genético que estamos hablando, que queremos modificar rasgos físicos y también rasgos de la conducta, evidentemente. Ahí estamos orillando con el tema de la libertad. ¿Y es compatible esto con las posturas kantianas? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Y lo último que quería comentar es lo que también comentó Marcelo. En realidad soy un sobrecomentador de Marcelo, parezco estos escribas de la Edad Media comentaban Aristóteles, ¿no? Averroes. No es el caso no me pongas en ese lugar. Yo me pongo en lugar de Averroes. Me quedo un poquito grande, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, los valores éticos pueden entrar en conflicto con valores culturales, dijiste. Y, por ejemplo, concretamente, yo tengo mis valores éticos, imperfectos, quizá poco trabajados, pero claramente yo me considero en conflicto abierto, concreto, con los valores culturales dominantes en la sociedad en que vivo. No en todos, desde ya, pero sí en muchos y muy fundamentales algunos de ellos. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la sociedad actual está basada en el individualismo, en los logros personales individuales, que tiene a su vez un fundamento filosófico muy serio, ¿no? Y muy profundo. Y yo creo que no, que el sentido de lo humano es la convivencia social basada en los valores comunes, comunitarios, en la solidaridad, que es algo que es opuesto a lo anterior. Entonces hay un conflicto. Entonces, ¿qué es lo normal? Acá volvemos a eso. Lo normal es lo que la gente tiene en su mayor parte. Yo soy un anormal, entonces. Y con este criterio sí, me asumo como anormal, ¿no? Pero toda la vida quiero ser anormal y no caer en una práctica social, psicológica y sobre todo ética, a la cual adheriría porque la mayor parte adhieren. Yo no adhiero y soy anormal entonces con este criterio, ¿no? Y me parece que el mayor peligro, creo que lo dije la vez pasada, para todos nosotros y para los estudiantes y para todos, es adherir pasivamente a valores culturales, social, psicológica y sobre todo ética, a la cual adheriría porque la mayor parte adhieren. Yo no adhiero y soy anormal entonces con este criterio, ¿no? Y me parece que el mayor peligro, creo que lo dije la vez pasada, para todos nosotros y para los estudiantes y para todos, es adherir pasivamente a
valores culturales